Hola solas. Muy buenas a todos, chicos, bienvenidos otro día más al canal y bienvenidísimos a un nuevo vídeo. Y tenemos cositas picantes, cositas facheras, cositas interesantes que comentar, porque vamos a hablar, como os prometí, de Abode, vamos a hablar de plazos de desarrollo, novedades sobre el desarrollo de uno de los proyectos más esperados de Xbox. Si eso no es suficiente, Contraband, chicos, ¿quién no quiere saber más cosas de Contraband? Tengo toneladas de información de Contraband, por si no fuera suficiente. También vamos a hablar de Project Dragon, el nuevo juego de IO Interactive, exclusivo de Xbox, en colaboración con Xbox Game Studios Publishing. Y también, chicos, de Perfect Dark y de su nuevo NPC Crowd System. ¿Hay algo más? Sí, claro que hay algo más. Tenemos también que hablar de una nueva inclusión muy picante a Xbox Game Pass día 1 o de 2, tal vez, quién sabe. Y por último, chicos, vamos a hablar de una supuesta respuesta de Sony a Microsoft por los Brasil Papers. No los de Panamá, los de Brasil. Todo esto, chicos, en un vídeo cargado de picante, cargado de información, como siempre en este canal. Así que vente, que te dé un besito y empezamos. Y vamos a empezar hablando de este videojuego llamado Soccer Story, un juego de No More Robots. Ya sabéis, No More Robots, que fueron los distribuidores del videojuego de bicicletas que tenéis en Game Pass, Descenders, un juegazo que os recomiendo al máximo. Pues bien, Soccer Story es el homólogo o la continuación o algo similar a lo que fue Golf Story en Nintendo Switch, pero en este caso siendo de fútbol, como estáis viendo, como podéis ver en pantalla ahora mismo. Estáis viendo un videojuego que es similar a lo que es el clásico Inazuma Eleven, y básicamente tendremos pruebas de habilidad para mejorar, para jugar al fútbol, porque el juego es de fútbol, es un RPG de fútbol, para que lo entendáis. Y bueno, este videojuego es muy interesante, no tiene fecha de salida, sale en todas las plataformas, pero está confirmado día 1 en Game Pass, y es que el propio director de No More Robots confirmó que más de 6 juegos de esta editora iban a llegar día 1 en Game Pass. Este ha sido el primer anunciado, Soccer Story, sin fecha, pero muy interesante este RPG de fútbol, con partidos, con pruebas de habilidad, con incluso parece algo así como combate por turnos, con puzzles, en fin, una propuesta muy fresca, una propuesta muy divertida que llegará día 1 a Game Pass. Así que simplemente para que lo tengáis por el radar, este juego de No More Robots, este juego llamado Soccer Story. Y ahora toca hablar de un juego que llama muchísimo la atención, en este caso Lies of P. Chicos, este videojuego desarrollado por un estudio coreano que ha sido presentado, creo que han presentado 1 o 2 trailers, estaréis viendo uno ahora mismo. Y este videojuego, que es una especie de Souls-like, en la historia de Pinocho y todas estas cosas, este videojuego fue presentado multiplataforma, lo mismo, pero hay un detalle muy interesante, y es que este videojuego se va a presentar, o va a presentar más novedades en la Gamescom y de la mano de Xbox, porque en el propio stand de Xbox, este Lies of P, tendrá un espacio dedicado a ellos en el que podréis probar el videojuego, por supuesto, si vais a la feria. Así que, chicos, atentos a Lies of P, porque como estaréis viendo en la imagen ahora mismo, este videojuego está en esta lista de Xbox. ¿Y qué tienen en común todos los juegos de esta lista? Pues ni más ni menos que todos son día 1 en Game Pass confirmados, menos Lies of P. Tendremos esa sorpresa en el Gamescom, tendremos sorpresa de lanzamiento pronto, porque hay que tener en cuenta que Xbox ha remarcado que en esta Gamescom los juegos que vamos a ver son para los próximos 12 meses. No lo puedo asegurar al 100%, pero huele a que Lies of P puede ser un juego día 1 en Xbox Game Pass. Pasamos ahora a hablar de Joanna la Sexy, de Joanna Dark, que tendrían que poner a Scarlett Johansson de actriz, ya os lo digo yo. Y bueno, chicos, con Perfect Dark hay 2 puntos que comentar, y es que si recordáis, ya os comenté un poco en vídeos anteriores que Perfect Dark lo podríamos asemejar un poco a Mirror's Edge en términos de movilidad y de movilidad sobre el nivel, de esa libertad total, de ese parkour. Se está trabajando mucho en ello desde el equipo de The Initiative de Crystal Dynamics. También, por supuesto, es importante remarcar el tema de los gadgets en los que se apoyará Joanna Dark, y que puede darnos un aire. No os digo ni mucho menos que Perfect Dark vaya a ser un simulador inmersivo, pero sí puede darnos ese aire a Immersive Simulator con la interacción que nos van a dar esos gadgets para hacer mil y una cosas y tener muchas maneras de completar estos niveles. Por si eso fuera poco, ya os comenté lo puro que iba a ser las mecánicas de shooter, puesto que hay veteranos tanto de Doom como de Call of Duty, como de Apex Legends, en fin, de los shooters más importantes que hay actualmente en el mercado. Hay muchos veteranos que han creado esos videojuegos y que a día de hoy están trabajando en The Initiative y Crystal Dynamics para traernos Perfect Dark. Pues bien, chicos, como os comentamos también, el desarrollo está bien, ya sabéis que hubo ciertos
ciertos problemas, hubo ciertas dudas con The Initiative, un estudio nuevo, un estudio joven, un estudio que llevaba poco tiempo y que parece que hubo una especie de problema con los egos o personas que no estaban de acuerdo en cómo se estaba gestionando el proyecto y es por eso que abandonaron el estudio. Ahora bien, Jeff Corden dijo que esto está bien, que Perfect Dark actualmente está moviéndose muy bien y que está el desarrollo en plenas capacidades y en plenas facultades y está funcionando correctamente. Ahora vamos a hablar del término que os he puesto en Twitter, el término de NPC Crowd System, y es que, chicos, para que lo entendáis, parece que desde Crystal Dynamics y desde Initiative están preparando un Perfect Dark, como sabéis, con un Real Engine 5, el nuevo motor gráfico de Epic, y están añadiendo un nuevo y novedoso NPC Crowd System. ¿Qué es un NPC Crowd System? Pues básicamente que va a haber multitudes dentro de Perfect Dark, es decir, muchos NPCs, una multitud. Vamos a probablemente tener que movernos en lugares muy concurridos con muchísimos NPCs, unos NPCs que tendrán sus rutinas propias, unos NPCs que tendrán sus movimientos y que tendrán cada uno sus cosas. Probablemente incluso no sé exactamente cómo van a actuar esos NPCs, pero sí os puedo confirmar que va a haber misiones en las que tendremos que infiltrarnos en la muchedumbre. Para eso se está desarrollando ese nuevo NPC Crowd System, un sistema que podríamos asemejarlo a, por lo menos por lo que yo he leído de los perfiles de LinkedIn, lo podemos asemejar a lo que podemos ver en Hitman, en este caso en los videojuegos de Hitman, pero al siguiente nivel, adaptado a las tecnologías de nueva generación y de un Real Engine 5. Se está hablando de una ambición bestial en este nuevo sistema de crowd, de multitud, que sería la traducción literal de multitud, calles concurridas, vamos a tener que pasear en el Perfect Dark, vamos a tener que infiltrarnos en lugares complejos e importantes, y es por eso que Perfect Dark va a ser un proyecto enorme, va a ser un proyecto súper ambicioso, y esto del NPC Crowd System espero que os haya quedado claro, y si no es así, cualquier duda me la podéis hacer saber en los comentarios. Ahora, antes de continuar, tengo que aclarar dos cosas porque veo que hay mucha desinformación y que os están engañando en vuestra cara. Sí, a veces tengo que aclarar cosas. En fin, chicos, como os iba comentando, en primer lugar quiero aclarar el tema de xCloud y los juegos de la biblioteca. Como sabéis, hubo un revuelo enorme porque prácticamente todos los juegos que había disponibles en la Microsoft Store ponía que estaban disponibles para jugar a través de la nube. Eso nos hicimos eco, compartí incluso de Forspoken a modo de fun fact, a modo de dato curioso, pero quedó en eso, ¿ok? Tras ello, en Diverge han hecho un informe, un reporte en el cual Microsoft ha dicho que ha sido un error y que no está planificado esto actualmente. Vuelvo y repito, actualmente mi información sigue siendo como la traje en exclusiva y en primicia en este canal y en Twitter el 8 de junio, que tu biblioteca propia, los juegos que tú tengas, los podrás jugar en xCloud a partir o a lo largo de finales de año se anunciará esta función. Ya sabéis que yo la confirmé el día 8 de junio y el día 9 de junio Microsoft lo confirmó en un comunicado, si mal no recuerdo. Entonces, que sea ahora, no tiene por qué ser ahora, pero antes de final de año vuestra biblioteca de juegos de Xbox lo podréis jugar a través de la nube, a través de xCloud. De todos modos, no puedo confirmar que absolutamente todos vuestros juegos funcionen en xCloud, pero la idea es que funcionen todos o la gran mayoría de ellos. Esta es la información que quiero que tengáis en cuenta. Lo que ha dicho Microsoft de que no significa que eso no vaya a ocurrir nunca. Repito, a finales de año debería estar lista esta función en xCloud sin ningún problema, si mi información no me falla y si el propio comunicado oficial de Microsoft al día siguiente tampoco. Por otro lado, y no menos importante, me estoy encontrando muchos artículos de prensa, muchos vídeos en YouTube hablando de que Sony PlayStation ha respondido a Microsoft por los papeles de Brasil. Ya sabéis que tenéis un análisis completo en el canal en el que os comenté todo lo que había alegado Microsoft a la CADE, el organismo regulador brasileño, así como también que ya solicitaba que aprobasen la adquisición. Como os quiero decir, chicos, Sony no ha respondido a Microsoft de nada. Sony no tiene que responder a Microsoft de nada y cualquier persona que os diga que Sony ha respondido a Microsoft os está engañando en la cara. Sony no ha respondido a Microsoft, son fake news. Sony no tiene que responder a Microsoft salvo que la CADE solicite más información a Sony. En ese caso Sony sí podría o sí tendría que contestar, no es obligatorio, pero sí podría contestar. Pero actualmente, chicos, repito, Sony no ha respondido porque no tiene que hacerlo y no le han solicitado información. Microsoft ha mandado su auto, ha pedido que la aprueben la compra ya, lo que pase y tenga que pasar, pasará. Pero esa es la última información y la última actualización de la revisión antimonopolio de Brasil que tanta cola está trayendo, y sé que muchos por visitas o por lo que sea quieren darle un capítulo más a esto que no existe. Si os gustan las narrativas, si os gusta que os lean un cuento por la noche, si os gusta que os canten una canción, una poesía, una nana, está muy bien, pero realmente esa información no existe, es falsa, no está ocurriendo. Sony no ha respondido a Microsoft ni a Xbox en nada de lo que comentamos ayer. ¿Por qué? ¿Por qué no tiene que hacerlo?
Y ahora tenemos que hablar de Activision Blizzard porque hay proyectos muy interesantes, uno secreto y otro no tan secreto. Vamos primero con el no tan secreto, este Modern Warfare 2, el cual estaréis viendo en pantalla el vídeo en el que se ha presentado unas pequeñas gotitas de gameplay del mapa Farm 18, una fábrica que se ve que está densamente cubierta, con combate a corta distancia y frenético. De hecho, es una idea que según el equipo de Modern Warfare, de que le gusta el antiguo mapa de Shoot House, y trataron de pensar en instalaciones de entrenamiento ocultas, en lo que ha dicho el director de diseño de mapas. Por tanto, este vídeo un poco detalla cómo el equipo administró la cantidad de follaje para que los jugadores no tuvieran incentivos para campear, básicamente, para esconderse en los arbustos y hacer la campeada. Así que chicos, aquí tenéis un poquito del nuevo mapa de Modern Warfare 2 Farm 18 y unas gotitas de gameplay. Como os digo, un juego muy ilusionante, este Modern Warfare 2, que como sabéis se lanza el día 28 de octubre de 2022. Y por si esto no es suficiente, ahora toca hablar de un proyecto que nadie ha hablado de Blizzard y que parece que está en camino. En este caso, Blizzard, sabéis que es un estudio muy grande, estamos hablando de más de 5.000 empleados, lo que tiene Blizzard a día de hoy. Sabemos que tienen equipos para Overwatch 2, para Diablo 4, para ese nuevo MMO de supervivencia llamado Project Odyssey, ese proyecto Isekai que os comenté en su día. Y también, chicos, hay un proyecto más de los muchos que quedan, porque StarCraft está por ahí, lo sabéis, os lo he comentado yo. Aparte de StarCraft, ¿qué nos quedaría? Pues bien, chicos, nos quedaría South Park. Os habéis quedado un poco con el titi roto, pero no, chicos. South Park, Blizzard parece que está trabajando en un videojuego de South Park. Esto no lo digo yo, esto no es una información confidencial. Bueno, confidencial sí, como estaréis viendo en la imagen, pero no es una información privilegiada, ya que la actriz que encarna o que hace la voz de Wendy en South Park ha compartido esta imagen que estáis viendo, que pone Blizzard Confidential y la imagen de Wendy. Así que, chicos, atad vosotros mismos los cabos. La actriz de Wendy comparte una foto Blizzard Confidential sobre algo de South Park. No sabemos si South Park tiene un proyecto con nombre clave Blizzard o si Blizzard está trabajando en un juego de South Park. Yo me quedaría con la segunda opción. Se admiten apuestas, pero chicos, un mundo de South Park con Blizzard, no sé qué puede salir de ahí, pero seguro que algo increíble, porque todos los que hemos disfrutado los juegos de South Park como La Vara de la Verdad o Retaguardia en Peligro, vamos a disfrutar seguramente un juego de South Park de Blizzard, que es algo muy bizarro, pero como veis en la imagen parece que puede ser más real de lo que muchos creían. Pasamos ahora al bloque de About, y es que si habéis recibido la información en los últimos días de que en The Outer Worlds están trabajando 80 personas, yo os puedo confirmar que ya más de 150 personas han trabajado en About, dando soporte tanto al gameplay, como por supuesto a los environments, como por supuesto al arte. About está siendo un proyecto enorme, el primer gran AAA de Obsidian, es Skyrim de Pillars of Eternity. Sí es cierto que hubo un pequeño reajuste en las miras o en la ambición del proyecto, algo que ya está completamente solucionado. Y muchos me preguntáis, ¿para qué vienes a hablar de About? ¿Simplemente nos vas a decir lo de los 150 personas que han trabajado en About? No, chicos, About actualmente, según me comentan las fuentes que me enseñaron el gameplay en su día, vuelvo y repito, me he equivocado muchísimas veces con About, pero es que lo que yo vi, como os digo siempre, estaba para mostrar en la realidad. Pues lo que os quiero comentaros hoy de About es que, según comentan las fuentes, actualmente podemos soñar con About a finales del año 2023. ¿Va justo para finales del año 2023? Sí, va justo. Puede ir muy justo incluso, pero la realidad de hoy es que el equipo se marca el hito realista de llegar a finales de 2023, aunque no se van a meter ninguna presión. Como digo, el proyecto, esto es confirmado, ya os lo puedo confirmar, ha sufrido reajustes. Estamos hablando que pudo sufrir esos reajustes en torno a mediados finales de 2021, pero el juego sigue su curso, el desarrollo sigue su transcurso normal y actualmente deberíamos esperar About para finales del 2023, como mucho principios de 2024. Más About no se va a ir, así que si queréis tener un pronóstico o una proyección realmente de cuánto puede salir About, finales del 23, principios del 24. Cuando digo principios del 24 digo enero o febrero, no más, ¿vale? Así que chicos, esta es la información de About, tomadla como queráis, 150 trabajadores, el proyecto más grande de Obsidian hasta la fecha, y como os digo, finales de 2023, principios del 24. Pasamos ahora a hablar de Project Dragon, chicos, y os voy a enseñar una cosa muy importante, y es que lo que vais a ver ahora son algunos de los trabajos que ha hecho Sven Rasmussen, el que es el director de arte de este Project Dragon, este juego Diablo-like desarrollado por IO Interactive en colaboración con Xbox Game Studios Publishing. Lo que estáis viendo son sus artes. Ha trabajado en League of Legends durante muchos años, podéis ver skins a punta pala que habréis jugado muchos de vosotros. El diseño lo ha realizado ni más ni menos que este Sven Rasmussen, el encargado del arte de IO Interactive en Project Dragon. Y es que, chicos, como os dije en su día,
el proyecto de IO Interactive Project Dragon es un proyecto con más de 100 millones de dólares de inversión por parte de Microsoft, y con un equipo que está montando IO Interactive en Barcelona, que es absolutamente de veteranos bestiales de la industria, que está compuesto sobre todo por ex veteranos de CD Projekt Red, de Massive Entertainment de Ubisoft y, entre otras cosas, el diseñador líder de Assassin's Creed Valhalla, entre otros, chicos. Está creciendo muchísimo IO Interactive en Barcelona. El proyecto de IO Interactive Project Dragon va como la seda. Todavía le queda su tiempo, pero es uno de los juegos que más ilusiona a la comunidad de Xbox, y viendo la capacidad de arte que tiene el director de arte de este proyecto, habéis visto, como os digo, algunos de sus trabajos, el League of Legends seguro es una absoluta bestialidad. Y pasamos, señores, ya a hablar de Contraband, que desde aquel fail en el Xbox and Bethesda Showcase de 2022 no hemos vuelto a saber nada más del título, pero aquí está el Fake Insider para traeros información picante sobre Contraband. Ya os comenté que no se vio porque no alcanzaron los hitos de desarrollo y no estaban seguros para tenerlo para la primera mitad de 2023, pero sería completamente descabellado no pensar que Contraband es un juego para el año 2023. Así que, chicos, veniros porque vamos a hablar de Avalanche, de Contraband y de cómo este va a ser el GTA de Xbox, y va a ser un juego enorme, os lo digo. Contraband es mucho más grande de lo que la mayoría que estáis viendo este vídeo esperáis. Y es que en las últimas semanas y últimos meses varios desarrolladores de Avalanche han actualizado su LinkedIn, además de que han contratado muchísima gente de Blizzard en los últimos meses. Y para Avalanche se puede decir que, viendo un poco, analizando el LinkedIn de Avalanche, lo que es el perfil del estudio para Contraband, han unificado el equipo que tuvieron en Rage in Just Cause por primera vez desde lo que fue Just Cause 3, si mal no recuerdo. De hecho, hay muchos nuevos veteranos de la industria en este Contraband. Estamos hablando de veteranos de Santa Mónica Studios, de Electronic Arts, de DICE, de Ubisoft Massive, de Bethesda, etc. El estudio en conjunto Avalanche tuvo una reorganización operativa completa para los estudios AAA y sobre todo para un cambio de enfoque en la alta calidad de sus proyectos. De hecho, tienen al head de Respawn, entre otras cosas, veteranos de Santa Mónica Studios, que son los que realmente están administrando la división AAA de Avalanche. Ya sabéis que Avalanche es un conjunto de estudios, entre los que también hay estudios indies, pero la división AAA de Avalanche Studios está dirigida por el head de Respawn y veteranos de Santa Mónica Studios. De hecho, hay algunos perfiles ya actualizados y parece que Contraband va a tener un gran énfasis en la simulación del mundo, chicos. Un mundo viviente, mucha inteligencia artificial, de civiles, NPCs, y como os he dicho realmente en ocasiones anteriores en este canal, quieren crear la mayoría de un sudeste asiático muy inmersivo y sobre todo lo más auténtico que puedan. De hecho, para Contraband, Avalanche está creando una Living World Experience propietaria, diseñadores de simuladores mundiales, y según dicen en LinkedIn, estamos creando el juego más rico, inmersivo y divertido que Avalanche haya creado jamás. Por supuesto, tendremos, según dicen desde los propios perfiles IA Hostil, los jugadores y la mecánica del vehículo, la narrativa y otros juegos sistémicos que van a alimentar este videojuego. Como tal, están impulsando una narrativa mundial con un equipo narrativo interno y un consejo asesor externo compuesto por artistas, historiadores, escritores, filósofos, jugadores y educadores, y otros especialistas del sudeste asiático para ayudar a asegurar que el mundo ficticio de Bayan, ya lo sabéis, ubicada entre los años 70 y 80 en el sudeste asiático, asegurar que este mundo ficticio respete las normas y los valores culturales de la parte del mundo que van a representar en este videojuego, un mundo que inspiró lo que es el proyecto de Contraband. Como tal, también tiene un equipo de animación de simulación mundial, y como ya hemos comentado en varias ocasiones, parece que Contraband va a tener historia principal con misiones principales para completar tanto en single player como cooperativo. Como os digo, este juego va a tener un modo historia, así como también luego las mecánicas multijugador infinitas. Porque sí, chicos, también han contratado un diseñador de economía, diseñador de civiles, como os he comentado, arquitecto de productos para juegos como servicio, para live services, y es que el juego, al fin y al cabo, parece tener un gran equipo de diseñadores y un gran equipo de ingenieros y arte unificado, con la experiencia, sobre todo, como os he comentado antes, del equipo de Rage. La conducción, el manejo de los vehículos va a ser lo mejor que hayamos visto en juegos tipo GTA-like, después de GTA, por supuesto, y el juego también será sistémico, sandbox, muy pesado en ese aspecto, con la experiencia de Just Cause, pero de una manera mucho más expansiva. De hecho, es como la mecánica, el contenido va a ser como un simulador sandbox de atracos, de
definitivo sandbox de simulación de atracos, y el juego parece poner mucho énfasis en lo que es la simulación y la inmersión del mundo, porque tendrá un fondo realista como los juegos de GTA o Mafia, por ejemplo, pero ambientados en el sudeste asiático. Y de hecho el director del juego es una ex estrella de Rockstar con experiencia tanto en narrativa, escritura, y el juego será mucho más rico gracias a personas como esto. De hecho el juego va a tener muchísima inspiración de Rockstar, con presupuesto, el equipo y el tiempo y el apoyo que tiene ahora Avalanche gracias al Xbox Game Studios Publishing. De hecho va a ser un juego realista, como dice un gran amigo, juego realista, temático, Sea of Thieves, atracos, GTA like GTA Online, por el mundo reactivo que tiene Avalanche. Esto es Contraband, chicos, uno de los juegos que más espero de Xbox, sin duda, y del que espero que tengamos más noticias, tengamos gameplay pronto, sobre todo tengamos una fecha de lanzamiento. Si os ha gustado el vídeo, si os hypea Contraband con todo lo que os he contado, Abode, Project Dragon, lo que queráis, dejad vuestro like. Si habéis llegado a este punto, suscribiros, activad la campanita, todas estas cositas que ayudan un montón al canal. Que muchas gracias por el apoyo, ya sabéis que tenéis los enlaces de Neva en la descripción para comprar al mejor precio posible. Gracias por el apoyo, nos vemos en la próxima. Stay sexy, adiós.